México sin duda alguna cambió significativamente en los años que corresponden a 1810-1917. En casi 100 años tuvo que enfrentar 4 grandes cambios políticos al interior de la nación, así como una serie de guerras internacionales. Todo esto en medio de un proceso de legitimización de la política interna. El liberalismo. El liberalismo mexicano es un proceso en el cual las ideas revolucionarias de Europa llegan a México. Principalmente será la corriente del liberalismo la que propiamente influya en el proceso independentista que ya se empezaba a formar en la Nueva España. Los sucesos internacionales y en especial los ocurridos en España pondrán varias circunstancias. En México, la reacción ante esto fue inmediata y varias personas que no reconocían el gobierno ilegítimo español decidieron levantarse en armas, guiados por el cura Hidalgo. Así inicia el movimiento de independencia mexicana, con muchas dudas y sin un motivo bien definido que conforme la batalla se fue formando, será otro cura como Morelos el que logre encauzar la lucha hacia la defensa de los estratos más desprotegidos y plantea por primera vez el concepto de los derechos humanos para todos, esto en los sentimientos de la nación y posteriormente en la Constitución de Apatzingán. Federalismo. Cuando la consumación de la independencia estuvo finalizada, el debate se centró sobre cuál debía ser el mejor tipo de gobierno o cuál era el que convenía a la nación. Las ideas se dividieron entre liberales y conservadores. Unos pugnaban por un gobierno democrático en donde sea la república el tipo de gobierno que debía de regir, y los otros por un gobierno monárquico. Los liberales fueron los que lograron triunfar y el sistema republicano fue adoptado. Para ello se pensó la creación de una constitución que le diera validez al Estado que se estaba creando, pero en los debates se empezó a dividir la opinión de los liberales entre los centralistas y los federalistas. Los centralistas pedían que en el poder federal tuviera pleno control sobre las provincias, haciendo la participación de estas casi nula. En cambio, los federalistas optaban porque el gobierno federal fuera el eje rector de los 3 poderes, pero diera autonomía a las provincias del Estado. En 1835 se da un fuerte movimiento centralista que terminará con el inicio de la redacción de la Constitución de las 7 leyes. En 1855 los federalistas retomaron el poder e iniciarán el proceso de la reforma, en donde se redactará la Constitución de 1857, la cual dará una cierta estabilidad al país y lo consolidará como un Estado fuerte. Positivismo. El inicio del positivismo sin duda alguna debe de estar ligado a la llegada de Porfirio Díaz al poder y su posterior dictadura. Durante esta época, México encontrará la estabilidad política que tanto anhelaba, a costa de la falta de democracia. El crecimiento económico será exponencial, en esencia encauzado por la corriente filosófica como es el positivismo, la cual cree en la aplicación de las ciencias exactas al ámbito social y sobre todo al educativo. Sus ideales eran pugnar por el orden y mediante este alcanzar el progreso. Su principal exponente que traerá esas ideas al país será Justo Sierra, quien creará la institución de la Escuela Nacional Preparatoria, bajo el modelo positivista y con el lema de amor, orden y progreso. Existirán otros exponentes positivistas durante su administración, como Limantur a cargo de la Secretaría de Hacienda que impulsará a la economía. Revolución Mexicana. La dictadura de Díaz creará un descontento social generalizado. Las clases altas estaban hartas de verse relegadas del poder político y las clases bajas del yugo que significó la dictadura. Así que los dos procesos se unirán y bajo el lema de sufragio efectivo no reelección de Madero, se dará inicio a la lucha armada para el cambio político en México, la cual concluirá con el exilio de Porfirio Díaz y el ascenso de Madero al poder. Aunque el movimiento en sí no terminará ahí, serán 2 personajes como Francisco Villa y Emiliano Zapata los que le darán al movimiento un sentido de lucha social y guerra. Y esta guerra continuará primero con las traiciones internas de Huerta, que llevarán a la muerte a Madero, y la enemistad entre Villa y Madero, que será correctamente aprovechada por Venustiano Carranza para poder ascender a la presidencia y darle fin a la guerra. El país encontrará por fin paz y el mismo Venustiano Carranza buscará plantear una nueva constitución que sea socialmente más incluyente y responda a las necesidades del país, las cuales serán muchas. Así se construirá nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
Así se lleva México en la piel, como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción que en el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, Así como unos labios por la piel.